A esta hora recibimos en TPA Noticias Matinal a Gabriela Fernández y Carlos López, son investigadores de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. Bienvenido a los dos. Buenos días. Bueno, son ustedes noticia, o lo fueron, al menos en su momento, porque se han puesto en contacto con la Xunta de Galicia, no sé si directamente con el presidente Alberto Núñez Feijóo, porque piden que se cree allí una red, a ver si lo digo bien, una red sísmica de Galicia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en los últimos años nosotros estuvimos trabajando aquí la monitorización de terremotos en Asturias con unas redes de instrumentos temporales durante unos meses y vimos la sismicidad que había. Y también hemos visto que hay bastante sismicidad en el mar, pero sobre todo en la zona occidental de Asturias y sobre todo en Galicia. Entonces, la propuesta vino un poco a raíz también del último terremoto que se sintió en muchas zonas de Galicia y de Asturias, que tuvo lugar en el mar, en la zona de Galicia. Y pensamos que sería una buena idea tratar de poner una red permanente como la que tiene la red nacional en toda España, pero más en Galicia, ¿no? Porque definitivamente es la tercera zona sísmica de la península. Y hay otras comunidades como Andalucía o el País Vasco o Cataluña que sí la tienen propia. ¿Cuál sería la eficacia de esta red sísmica? ¿Para qué serviría? ¿Cuál sería su utilidad? La utilidad es monitorizar y saber dónde exactamente ocurren esos terremotos, porque con los instrumentos que hay, que son 6 actualmente de la red nacional en Galicia y 1 en Asturias, son pocos para saber exactamente localizar de dónde vienen esos terremotos o qué estructuras los están produciendo. Entonces sería básicamente para conocer mejor la sismicidad de la zona. Pero en ningún caso, Carlos, hablaríamos de poder prever. No, de momento la ciencia está todavía bastante lejos de poder prever cuándo va a ocurrir un terremoto, no así las erupciones volcánicas, pero sí sabemos que cuando conocemos bien la sismicidad de una zona, de un entorno, sabemos que se van a poder volver a producir los terremotos que se producen en esa zona. Es decir, la sismicidad que ha ocurrido en el pasado, los terremotos que ha ocurrido en el pasado, pueden ocurrir o van a ocurrir seguramente en el futuro. Y esa es la principal clave que tenemos ahora. Una utilidad práctica que se me ocurre ahora, por ejemplo, ¿no? Teniendo una buena red sísmica, sabiendo exactamente dónde pueden reproducirse estos movimientos, evitaríamos, por ejemplo, se me ocurre, no sé si digo alguna barbaridad, construir, ¿no? Hacer una casa, hacer un edificio, hacer una carretera. Este es uno de los objetivos, me imagino. Hombre, sabiendo la peligrosidad sísmica que existe en un sitio, se hacen las normas sismorresistentes, que te dicen cómo tienes que construir en base a la sismicidad de una zona. Son reglas que existen y que hay. Y obviamente se puede mejorar la norma sismorresistente de Galicia o de Asturias, porque hay sitios en que es exactamente igual para todo el territorio y hay sitios en los que no hay apenas terremotos y otros sitios que igual necesitan algo más de vigilancia, ¿no? Decían ustedes que es Galicia la tercera zona sísmica de España. ¿Las otras dos, las que están por delante, cuáles son? Fundamentalmente la zona más peligrosa es Andalucía, Comunidad de Murcia y Valencia, sobremanera. Y luego también la zona pirenaica, el Pirineo Navarro y también algunas zonas de Cataluña son las segundas zonas más peligrosas. Y entonces, no sé, pienso, ¿por qué tiene el País Vasco una red sísmica propia, por ejemplo? Por la cercanía a Pirineos y porque se apuesta en ciertas comunidades, como puede ser Andalucía, Cataluña o Euskadi, se apuesta por la investigación del subsuelo sobremanera, ¿no? Por poner un dato sobre la mesa, Euskadi tiene 15 sismógrafos frente a uno que tenemos en Asturias, Cataluña 25, Andalucía 24. En Asturias tenemos 24 estaciones meteorológicas, pero solo tenemos una estación sísmica. Miramos arriba, pero no miramos abajo. Bueno, está muy bien esa reflexión, ¿no? Entonces, demandan ustedes una red sísmica en Galicia. En Asturias yo no sé si es necesario algo tan grande, pero sí por lo menos más puntos, ¿no? Quizá sobre todo en el occidente asturiano y suroccidente, que es donde se tiene una sismicidad más parecida a Galicia, ¿no? Hay como una zona separatoria en Asturias que pasa aproximadamente de Avilés hacia el oeste y hacia el sur es donde tenemos más sismicidad más parecida a lo que ocurre también en la zona terrestre de Galicia. Pero sobre todo también hay una zona importante de sismicidad que está en el mar, en la plataforma costera. Le iba a preguntar yo, es muy significativa, ¿no? Los movimientos sísmicos en esa zona, o al menos se han detectado. Tienen más intensidad, por ejemplo, que los que ocurren en tierra. Obviamente tienen menos peligrosidad porque están lejos, ¿no? El último pasó como a unos 40 kilómetros de la costa. Entonces, no tienen esa repercusión si te pasa el mismo terremoto de 4 en tierra que en el mar. Pero sí que es más importante, yo creo, la sismicidad submarina que la terrestre. Bueno, sismicidad submarina, ya le habrán preguntado 20.000 veces, hasta los amigos les habrán preguntado. ¿Esto quiere decir que puede haber un tsunami?
En principio, en la costa cantábrica nosotros no tenemos evidencias, no hay ningún estudio científico que haya documentado geológicamente o instrumentalmente la ocurrencia de tsunamis. No vivimos en una zona tsunamigénica. Igual que no puede haber una actividad volcánica evidente, la probabilidad de un tsunami es muy reducida, por no decir nula. El último que tuvo lugar o que se sintió en el Cantábrico, pues lo originó un terremoto en el sur de la península, el terremoto de Lisboa, le hablo del año 1755, y aquí en la costa asturiana se documentó un pequeño ascenso y descenso del nivel del mar, y es el único documento histórico que existe relativo a la ocurrencia de un tsunami. Para la gente que nos esté viendo en casa, pueden estar tranquilos, ¿no? Sí, Ni tsunamis, ni en principio terremotos. No muy grandes, no. Porque, bueno, yo sí recuerdo haber sentido alguna vez la tierra moverse en Asturias. Sí, yo creo que en el año 95... ¿no? 95 y 97, 96 con que terremotos hubo, que se nuclearon en Galicia y se sintieron perfectamente en Asturias. Sí, pero bueno, muy leves, ¿no? Era algo sin importancia. Ustedes tienen han terminado un proyecto sobre sismicidad en el noroeste de la península, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Qué conclusiones tienen, si es que ya las tienen? Sí, era un proyecto del programa de ciencia del Principado de Asturias, y consistió precisamente en poner sismógrafos de una manera temporal durante unos meses y también, bueno, dio como resultado una tesis doctoral. Y lo que vimos, localizamos mucho mejor la sismicidad esta difusa que existía en Asturias y en Galicia. Y también localizamos una serie de sitios donde se nuclea más fácilmente o donde ocurren más terremotos, ¿no? Uno de ellos es el sur de Asturias, a los alrededores de la falla Ventaniella, y los otros dos ocurren en la plataforma submarina, uno cerca de Avilés y otro ya mucho más en la zona de Galicia hacia el noroeste. Bueno, pero que la gente lo sepa, detectaron 73 terremotos en menos de un año. Son tan pequeñitos que ni se aprecian. Sí. Sí, para eso necesitamos los equipos. Lo que pasa es que de vez en cuando hay terremotos que percibe la población, ¿no? En 1950 hubo uno de 4,6 en Teberga. Recientemente hemos tenido, a finales de los 90, hemos tenido terremotos de 3,9, 4 en la zona de Ibias o al norte de Colunga, ¿no? De vez en cuando hay terremotos que sí percibe la población, pero claro, por cada terremoto que percibe la población ocurren decenas o cientos que la población no percibe, pero que nosotros tenemos que tratar de conocer e investigar, porque en esas zonas se pueden nuclear otros más grandes. De 73, 24 no nos había percibido la red sísmica nacional. Así que, bueno, algún aparatín más habrá que poner en Asturias. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, no digamos, o sea, no me podrían decir ustedes, o después de estos datos, no se podría afirmar que hay algún sitio de riesgo en Asturias en el que digan ustedes, yo ahí no construiría, por ejemplo. En Asturias, desde el año 2012 concretamente, desde el año 2013, es obligatorio, no es obligatorio, es recomendable, es la palabra que debo utilizar, construir con criterio sismo resistente en los concejos del occidente asturiano. Desde Navia hacia el oeste es obligatorio construir con medidas sismo resistentes, que haría que los edificios resistieran una determinada magnitud. Igual ocurre ahora mismo en toda la comunidad gallega. Hasta el año 2013 se construía sin ningún tipo de criterio sismo resistente. Por eso, bueno, en principio no vivimos en una zona sísmicamente peligrosa, pero sí que a la luz de los datos que hay, los estudios indican que hay que empezar a tomarse en serio las medidas sismo resistentes en la construcción y, como decíamos, en el occidente asturiano, en el suroccidente asturiano, para empezar. ¿No se toman en serio esas medidas? Dijiste que hay que empezar a tomárselas en serio. Bueno, hay que cambiar la filosofía de construir y hay que adaptarse a estas nuevas formas. Hace una década tan solo, en Lorca, por un terremoto tan pequeñito como ese que usted sintió aquí en Asturias en el año 1997, fallecieron 9 personas. ¿Por qué fallecieron? Como consecuencia de los defectos constructivos de las edificaciones. Hoy en día en Lorca, en Murcia, hay que construir de otra manera y nosotros también creemos que así debe de hacerse a la luz de los datos que tenemos. Interesante. ¿Por qué tiembla la Tierra? Es una pregunta un poco complicada igual. La Tierra es un planeta muy dinámico, bueno, es el único casi que tiene tectónica de placas, ¿no?, en el sistema solar, y las placas se mueven y es lo que produce terremotos. Aparte, bueno, en Asturias no estamos al lado de un límite de placas, sin embargo, pero sí tenemos sismicidad. Hay una sismicidad que se llama intraplaca, ¿no?, que ocurre dentro de la corteza terrestre, en zonas que no son, pues eso, que no están chocando, que no están separándose, pero sí ocurren pues debido a fallas, sobre todo. Fallas que, bueno, tienen un pequeño movimiento porque toda la Tierra, toda la superficie de la Tierra se está moviendo, ¿no? En la Tierra, en la superficie, ¿notamos también el cambio climático?
No sé qué decirte. Sí, claro, el cambio de clima. Lo mismo, la Tierra es un planeta dinámico no solo interiormente, ¿no? en su tectónica placa, sino exteriormente, en su atmósfera y en todo lo que tiene que ver con el clima. El clima ha cambiado en la Tierra a lo largo de millones de años de todas las maneras, ¿no? Con muchas glaciaciones cíclicas, semicíclicas. Entonces, el clima siempre está cambiando y obviamente las rocas que se forman, las estructuras también tienen su consecuencia, pero no sé exactamente si el cambio climático realmente afecta mucho a la geología o a los terremotos. Eso. ¿Les han contestado de Galicia a la propuesta? Sí, recibimos precisamente el pasado jueves una carta del presidente indicándonos que se nos convocaría a una reunión por parte del Conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Ojalá en el futuro podamos hablar de una red sísmica gallega, incluso gallego-asturiana. Galaico-Astur. Galaico-Astur, no sé cómo decirlo para... ¿Pero qué implicación podría tener la Universidad de Oviedo o la Facultad de Geología en esta red sísmica? Nosotros, lo que es directamente desde un punto de vista técnico, ninguno. Nosotros estamos interesados en los datos que proporcione esa red sísmica. Claro, sí, porque los datos de las redes son públicos, entonces son interesantes para cualquiera que estudie terremotos. Mientras más datos haya, mejor para todos. Bueno, sé que no es su especialidad, el volcán de La Palma, pero miren, yo tengo un niño de 4 años casi en casa que está fascinado con el volcán y un poco atemorizado. Yo le digo que aquí no va a pasar nada, ¿no? No. No, en Asturias volcanes sí que no. Y terremotos tampoco. Y terremotos grandes tampoco, no. Podemos estar bastante tranquilos en riesgos geológicos, estamos bastante tranquilos en ese sentido. Pues bueno, Carlos López y Gabriela Fernández, que son investigadores de geología de la Universidad de Oviedo, muchas gracias por venir. Al final ha temblado más la Tierra que ustedes, no ha sido para tanto, ¿no? No. Los digo porque estaban ustedes un poco nerviosos. No, está bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar y que sigan las investigaciones. Muchísimas gracias.